y con poder, Padre. Te damos todas las gracias por lo que tú has hecho, Padre. Es en el nombre de tu Hijo amado que yo te pido. Amén y amén. Muchas gracias, hermano pastor. Gracias por darnos el privilegio de escucharlo cantar el día de hoy. Viene bien vestido, hermano. Ahora me ganó. Yo dije, me voy a vestir mejor que el hermano un día a la semana, un día al mes, al año. Pero no, ni modo. Gracias, hermano pastor. Hermano pastor JR, quiero que sepa que le amo, le respeto, le admiro y le doy muchas gracias por todo lo que hace por nosotros, hermano. Es un privilegio trabajar con usted. A pesar de que a veces me pongo a jugar de más y hago muchos chistes y bromas y todo, ¿no? Le agradezco mucho, hermano. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie en Primera de Pedro capítulo 2 y continuamos con el versículo 4 al 10. Y Pedro continúa el pensamiento del crecimiento de los cristianos y ahora les empieza a recordar que aquella familia en la que pertenecemos es mucho más grande y va más lejos de quienes somos. Nos recuerda a nuestra posición en Jesús y otra vez nos levanta, nos pone en mente la herencia que tenemos en Cristo y cómo somos creyentes en Él. Si somos creyentes, somos coherederos, pero también nos da una lista de superlativos de que pertenecemos a una familia especial. Nos da una lista de quiénes somos, piedras vivas, y nos llama de diferentes maneras. Nos menciona que somos parte de la familia y también menciona a las personas que no creen en Jesús y las consecuencias que hay a través de eso. En Primera de Pedro capítulo 2 del 4 al 10, yo sé que es un tramo largo, pero es un solo pensamiento donde Pedro encaja versículos del Antiguo Testamento para darnos un buen contexto de qué es lo que está hablando. Y le voy a pedir que se ponga de pie en reverencia a la palabra para poder dar inicio a este mensaje. Amén. Dice en Primera de Pedro 2 del 4 al 10: acercándonos a Él, la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual, para hacer un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por esto contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, que es escogida y preciosa. El que cree en Él jamás será avergonzado. De manera que para vosotros que creéis, es de sumo valor para los que no creen. La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Aquellos tropiezan siendo desobedientes a la palabra, pues para eso mismo fueron destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en el tiempo pasado no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar. Señor mi Dios, te doy gracias en esta mañana, Padre. Gracias por el privilegio de formar parte de este equipo de pastores que se entregan a tu ministerio, Señor. Trabajando día a día, lo hacemos para gloria tuya, Señor. Y en reconocimiento de nuestro trabajo, no es nada comparado a lo que tú has hecho por nosotros en la cruz. Lo hacemos gratuitamente, nos entregamos a ti, Padre, para que tu nombre sea glorificado. Que tú seas el que sea exaltado. Y te pido en este momento, Señor, que me ayudes a exponer tu mensaje, que este mensaje sea claro para edificación de tu pueblo, Señor, y glorificación de tu reino. Te pido que sea para ti y solo para ti, y me ayudes a glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Muchas gracias. Gracias por participar en esto y continuar con este
con esta serie de Primera de Pedro, capítulo 2. Hermanos, yo estoy muy emocionado. Gracias por las buenas noticias de los varones el viernes, las mujeres el sábado. Me da mucha emoción. Les doy muchas gracias por tomar la rienda de lo que era necesario para seguir adelante con la obra del Señor. Todos, si formamos parte, hacemos lo que es necesario, lo que el Señor nos está llamando a hacer, y es un gozo saber que yo formo una parte pequeña de lo que es el ministerio de Dios. Le doy muchas gracias, le agradezco al Señor y le agradezco a usted por entregarse a eso y ser un siervo, una sierva de Jesús. Pero ahora el mensaje de hoy habla muy abierto de nuestro linaje, quiénes somos en el Señor, y usa la piedra angular, la roca asentada de la cual un edificio es formado y es hecho derecho, es para que dure, para una fundación cementada en la verdad, que no se va a mover a pesar de lo que venga, de cuáles problemas, tormentas, situaciones en la vida. Nada nos va a poder derrumbar. Y esto me recuerda a la tierra que se llama permafrost en Alaska. Hace unos 4 años fuimos a Alaska y fuimos varias veces a unas misiones, y durante este tiempo el sol ya no cae como a nosotros. A las 2 o 3 de la mañana, 12 de la noche, se ven como que son las 7, 8 de la noche aquí, 9 de la noche, 10 por lo más tarde, pero luego vuelve a salir el sol y no se oscurece completamente. En Alaska, yo la primera vez que fui empecé a aprender en realidad qué era el permafrost. El permafrost es una sección de tierra que está congelada durante todo el año. Y de acuerdo, cuando se empieza a calentar el ambiente, se derrite un poquito, pero la parte más profunda sigue congelada. Y hay veces que cuando se derrite el hielo, la tierra se empieza a mover, y los edificios que no están bien cementados o que no tienen buenas fundaciones se abren, se mueven, se empiezan a abrir, los edificios se derrumban. Lo que tienen que hacer es meter viguetas lo más profundo posible para sentarlas en lo que sea más concreto, más seguro, para que el edificio no se mueva. Nos tocó visitar un establo, un lugar donde entrenaban caballos, y las grietas que estaban en las esquinas de la casa, pues se estaba cuarteando, se estaba moviendo en lo que se empieza a sumir. Si va en el highway, en el freeway, en lo que sea, usted siente la carretera cómo va, sube y baja, y hay topes por donde sea, porque la tierra no es estable y se mueve con lo que es la calor. La grieta en el edificio del establo estaba abierta, ya llevaba como 1,5 pies de abierta en una de las esquinas del techo y la pared, porque se estaba meneando todo y estaban a punto de perder ese edificio. Lo que uno de los trabajadores ahí notó es que no hicieron la fundación bien puesta, no la hicieron como deberían de ser. Por eso ahora corrían el riesgo de perder el edificio completamente, porque no tomaron los pasos necesarios para sentar bien la fundación en donde no se meneara, donde no se moviera. Y ahora Pedro en este pasaje nos da una idea de qué es lo que sucede cuando no creen en la piedra, en la roca, en la piedra angular. Sí, más adelante en el pasaje, los que caen sobre ella son aquebrantados, pero a los que ella es caída, cae sobre ellos, son desmenuzados. Y la palabra desmenuzados se escucha está medio fuerte, ¿no? Son triturados, desmenuzados. Siempre pienso en algo cuando están desmenuzando, es como un pollo cuando lo están procesando para hacer un buen caldo, ¿no? Pero el día de hoy vamos a ver las 3 secciones que podemos sacar de los pensamientos. El primero es: sean edificados en el Señor. El segundo es la piedra preciosa. Y el tercer punto es el pueblo de Dios. Y sean edificados es para que se recordaran los que estaban en la región de las iglesias alrededor de Turquía, las iglesias de Ponto,
de Ponto de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que se recordaran quiénes eran ahora y su fundación que tenían en Jesús, la fundación que tenían en Cristo, en Dios mismo. La metáfora implica un edificio, uno construido no por constructores humanos, no por manos de hombre, pero por Dios mismo. Y ¿se acuerdan? Hace unos mensajes atrás, un mes atrás, 2 meses atrás, mencioné que Pedro hace un paralelo perfecto entre el Antiguo Testamento y la nueva iglesia. Y no importara quién estuviera escuchando, si eran gentiles o si eran romanos o judíos, estaba haciendo una referencia al Antiguo Testamento y cómo era significativo, porque no era algo que se habían inventado, sino que todo lo que estaban mencionando era parte del Antiguo Testamento, de lo que había prometido Dios que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Los versículos que menciona, lo que dice aquí Pedro, es en referencia a 3 pasajes del Antiguo Testamento. El primero es Isaías 28:16, que dice: por tanto, así ha dicho el Señor Dios, he aquí que yo pongo como cimiento en Sión una piedra probada, una preciosa piedra angular es puesta como cimiento. El que crea, no se apresure. En Isaías también lo menciona. Isaías 8 del 14 al 15 dice: entonces Él será el santuario de ustedes, pero será piedra de tropiezo y roca de escándalo para las 2 casas de Israel, red y trampa para los habitantes de Jerusalén. De entre ellos muchos tropezarán y caerán y serán quebrantados, quedarán atrapados y apresados. Y en Salmo 118, 22 al 23 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal del ángulo. De parte del Señor es esto. Es una maravilla a nuestros ojos, habitantes de Jerusalén. Y es obvio que se está refiriendo a Jesús como la piedra angular. No dudo que Pedro les estaba mencionando las dificultades que pasarían perdón. Y se estaba refiriendo a que Cristo era esa piedra, que no se les olvidara que a pesar de las dificultades de las que estaban viviendo en aquel entonces, los rechazos, las persecuciones, las críticas por los familiares o vecinos, las personas a su alrededor, no se olvidaran que los cimientos que estaban empezando a construir con su fe estaban fundadas en un Jesús que ya había sido predicho por Dios desde el Antiguo Testamento, recordándoles que ahora son partes de algo grande. Y dice que era viva porque Jesús resucitó de la tumba, y nosotros de la misma manera somos hechos vivos por medio de Jesucristo. Dice, por eso dice: tomen ánimo, pues también son piedras vivas. Y el significado de los sacrificios que tenemos que hacer, donde menciona en el versículo 5, dice: también vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables por medio de Jesucristo. Siendo edificados, siendo formados, es parte de nuestro crecimiento espiritual. A muchos de nosotros no nos gusta que eso nos suceda, que el Señor nos ponga en situaciones donde tenemos que aplicar una nueva forma de vivir. Ya no somos del mundo, ahora somos cristianos. Y lo que vivimos ahora lo vivimos a través de la fe que tenemos en el Hijo del Hombre, en Cristo. Lo vivimos a través de sus ojos. Y Él nos llama, Pedro les llama a que seamos edificados a través de la palabra para poder ofrecer sacrificios espirituales para la gloria de Dios. Y una piedra que es puesta en un edificio tiene que ser formada, especialmente en aquel entonces. Los que estaban escuchando esta carta, los lectores, ya que sean judíos o gentiles, entendían muy bien el concepto de formar una piedra para que cupiera en el lugar adecuado de un edificio. No podían poner cualquier piedra, como en México. Las cercas de México eran de piedras. ¿Se acuerdan? Los cercos que hacían de piedra para que no se metieran las vacas por un lado o no salieran los animales de un lado a otro.
Yo me acuerdo que los cercos eran de piedra porque una vez tumbé uno y se me andaba cayendo una piedra encima y una señora, no me acuerdo de dónde era, pero la señora me estaba dando tortillas frías para que se me quitara el susto. Pero las cercas antes eran de piedra, y no como esos cercos, sino que eran bien formadas para que cupieran en el edificio. Los podemos ver, todos los edificios que son bien formados y están hechos de piedra, las piedras caben exactamente. Es más, hay historiadores que se maravillan en la forma en la que están bien trabajadas y caben exactamente donde deben de ser. No les cabe ni un pelo, ni un pedazo de papel en medio entre las piedras, están tan bien puestas. Pues esa piedra tuvo que haber sido trabajada, bien formada. ¿Se imaginan con el cincel trabajando día y noche o día tras día para que esa piedra cupiera exactamente donde debería de ser? Hermanos, no se desanime. Les estaba diciendo dos mensajes en estos versículos a aquellos que estaban escuchando. Es que como piedra angular ustedes también son vivos, hechos en Cristo, pero son formados y están siendo formados por Dios. Pero también es nuestra decisión llevar a cabo eso que está sucediendo para nosotros. Esa formación es nuestra decisión, cómo es que reaccionamos y damos sacrificios a Dios, sacrificios espirituales para crear una casa donde el Señor mora. Los sacrificios que son mencionados a través de la Biblia, estos los saqué yo de MacArthur. MacArthur los mencionó y tienen mucho sentido. Estos son los sacrificios. El primer sacrificio es darle alabanza a Dios, y es difícil. Pónganse a pensar los que estaban siendo perseguidos en aquel entonces. Es difícil alabar a Dios cuando todo se ve oscuro, cuando todo se ve que es un problema, que se está viniendo todo abajo. Dar alabanza a Dios se hace difícil. También orar. La oración es importante, y cuando estamos pasando por dificultades, la oración es lo último en nuestras mentes. La preocupación es primero, la ansiedad y la depresión está por enfrente, y la oración a veces se queda atrás. También otro sacrificio espiritual es hacer el bien, y hacer el bien es difícil cuando uno se siente que es la víctima. Cuando nosotros somos la víctima, es mucho más difícil poder hacer bien para otras personas, porque tengo esa mentalidad. Y sabe, nuestra cultura promueve eso, promueve el individualismo. Y si yo no recibo lo que yo espero para mí, porque esta cultura me apoya, me ayuda, me anima, me levanta, entonces soy una víctima. Y el hacer bien es muy difícil, pero eso es un sacrificio espiritual. La entrega sacrificial a la obra de Dios es otro sacrificio espiritual, y es difícil. La vida se nos viene encima, el tiempo se nos acaba. Tenemos que, especialmente en nuestra cultura americana, corremos de un lado a otro, y tenemos que ir al lonche, tenemos que hacer de comer, y luego tenemos que preparar todo para mañana, levantarnos temprano, llevar a los niños a la escuela y regresar y hacer de comer, lo mismo. Y entregar sacrificial a la obra de Dios es un sacrificio espiritual. Pero eso depende de usted, y el Señor quiere formarle en algún aspecto, hacer lo que es necesario para su gloria. También ofrendas materiales es un sacrificio espiritual. Dar para un necesitado, o dar para la obra de Dios, diezmos y ofrendas, cosas materiales. Ayudar a un amigo, un cristiano, un ser querido, cuando usted es un sacrificio dar. Eso es un sacrificio espiritual, porque si fuera por mí, yo en mi carne, yo se lo confieso, yo soy egoísta. Yo prefiero llevar a cabo lo que yo quiero hacer, a mi tiempo, cuando yo quiero, porque así he pensado toda mi vida. Y soy egoísta por naturaleza, porque soy humano. Quiero lo que yo quiero cuando yo quiero. Y a veces hasta el Señor me ha puesto una gran lección con mi familia y mis hijos, porque mis hijos son de esos que llegan y estoy comiendo y llegan y agarran de mi plato. Siempre. Nehemías fue el que me enseñó lo primero. Se me sentaba en las piernas, le ponía su plato de comida, yo el mío, y llegaba y se sentaba en mis piernas y se comía mi comida, porque se veía más apetitosa lo que estaba en mi plato y era lo mismo.
Fue un paso de aprendizaje, porque a pesar de que yo tenía ganas de comerme todo lo que estaba en mi plato, tenía que sacrificarme personal por mis hijos, sabiendo que de mi plato puede comer cuando él quiera. Y a menudo sucede, aún con mis hijos o mi esposa no tanto porque no come carne y yo sí, pero mis hijos sí. Es un gran aprendizaje. También presentar nuestros cuerpos en santidad es un sacrificio espiritual. Eso es mucho más difícil de hacer. Nuestro cuerpo, a veces dale al cuerpo lo que pide, que no es un dicho normal, dale al cuerpo lo que pide. Y para mi cuerpo por lo regular pide hamburguesas y cosas que no me hacen bien. Y es un sacrificio espiritual no comerme una hamburguesa cuando de veras deseo una. No es creo. Sino que a veces queremos hacer las cosas para nuestro beneficio y es un sacrificio, pero eso, cuando es un beneficio para la obra de Dios, entonces es un sacrificio espiritual. Y el Señor nos forma y nos pone situaciones enfrente de nosotros para ver qué va a ser nuestra reacción. Si nos estamos dejando formar por lo que el Señor nos pone enfrente, o combatimos con eso, o batallamos y somos moldeados. Es para la gloria de Dios. Y dice, cada edificio era formado para que cada piedra cupiera en su lugar, como lo mencioné hace rato. Y en Primera de Reyes 6:7 menciona cómo es que los edificadores formaban las piedras para edificar el templo de Salomón fuera del templo. Y luego traían las piedras para que no se escucharan los cinceles y todo el ruido de lo que estaba sucediendo, y cada piedra cupiera exactamente como estaban los planos hechos y formados. Y no dude de que hay un plan para usted y está siendo formado para algo, para su ministerio, para su obra, para la gloria de Dios en algún aspecto. Y lo que está pasando en su vida ahorita es para formación y edificación de algo que sea para la gloria de Dios. Hay una historia entre predicadores y yo la escuché, y del que yo la escuché dijo lo mismo. Quién sabe si sea verdad, pero ahí va, aplica muy bien. Estaba un señor, un maestro de los que trabajan con piedra, y estaba formando una piedra antes de colocarla en el lugar donde decían los planos. Y un vecino de esos de los que les gusta ir a ver y estar estudiando estaba observando al maestro trabajar la piedra, y duraba mucho tiempo. Duró un día, 2 días, 3 días, y ya le había durado demasiado tiempo. Y llegó con curiosidad a preguntarle. Llegó y le dijo: oiga, ya tiene usted 3, 4 días en esa piedra, ¿por qué le está trabajando tanto más que a las demás? ¿Qué es lo que está... ¿Por qué le dura más a esa? ¿Qué está pasando con esa piedra? Digo, mira, esta piedra tiene un lugar donde cabe exactamente, allá arriba, hasta mero arriba. Y antes de que yo la suba hasta arriba, tengo que formarla para que quepa exactamente donde vaya arriba, para que así cuando llegue allá arriba ya no tenga que hacerle trabajo. Y va formada exactamente como debe de ser. ¿Cómo aplica para nosotros? ¿Cómo cree que aplica para nosotros? A veces que no nos gusta cómo el Señor nos forma aquí. Las circunstancias y las situaciones con las que nos confrontamos son para formación espiritual, para el beneficio de su gloria, para cuando lleguemos allá arriba ya no tengamos formación y vamos perfectos, exactamente como son los planos de Dios para su gloria. No deseche las enseñanzas que el Señor tiene para usted, porque de la misma manera como Jesús fue quebrantado para que esa piedra fuera la piedra angular para el edificio que está siendo formado, de la misma manera nosotros somos para su gloria de Dios. No se deje llevar pensando que todo lo que viene hacia usted es ataque del enemigo. Quizás el Señor está ayudando a formar su carácter espiritual para su gloria de Él. Y por eso a usted, todos los que somos creyentes, somos preciosos a los ojos de Dios. Somos una piedra escogida específicamente para un lugar en su edificio.
en su lugar, en su obra. En el versículo 6 continúa diciendo: por esto contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. De manera que para ustedes que creen es de sumo valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Aquellos tropiezan siendo desobedientes a la palabra, pues para eso mismo fueron destinados. Pedro les estaba recordando a los lectores la posición de los que no creen en Jesús. Ya les mencionó que ellos son preciosos a los ojos de Dios, y ahora les está mencionando qué es lo que está sucediendo con los que no creen, con los que los van a rechazar, con los que los atacan, los hostigan, los critican. Les estaba diciendo qué es el resultado de los que no creen en Él. Y si Jesús fue la piedra escogida y preciosa, pero no quisieron verla de esa manera, fue un escándalo, es una piedra de escándalo. La palabra escándalo es escandalón en griego, es un impedimento puesto en lugar que causa que se tropiece y caiga. Una piedra que cause que se caiga, que se resbale, de esas piedritas que ve que uno va caminando, le hace confianza y se dobla el tobillo. ¿Así no le ha pasado? Que va caminando bien a gusto en el monte, en el cerro, en Saddle Rock, ve la piedrita y no le hace caso, y de repente ya tiene el tobillo así, una pelota. O también puede ser una trampa, un escándalo es algo, una red. He visto, se me figura a las bromas que le hacen a la gente cuando ponen un pedazo de cinta a través de una puerta y va pasando la persona sin ver y se le atora la cara en la cinta. No le ha tocado. Una vez vi que a la señora se le quedaron pegadas las pestañas en el pedazo de cinta por lo que estaba sucediendo. Pero Jesús, en el aspecto de los que no creen en Dios, no era una broma, sino que les estaba hablando a los líderes judíos. Estaba hablando a los que rechazaban quién era Jesús. Y ahora no nomás a los líderes judíos, sino a todos los que rechazaban esta nueva fe, este nuevo camino. Ahora ellos habían de ser, estaban puestos sus estándares falsos. Y Pedro estaba hablando de aquellos también judíos en el Nuevo Testamento que habían cuestionado a Jesús, que lo habían rechazado aún cuando veían sus milagros. En Mateo 13 del 54 al 55 dice: ¿De dónde le vienen a estas cosas? Hablando a Jesús. ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿No es el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? Se escandalizaban de él, lo cuestionaban. Al fin concluyeron que por sus estándares de lo que ellos pensaban que debería de ser el Mesías, lo rechazaron. Pero Pedro no solo está hablando de los judíos, sino que ahora nos aplica para nosotros, aquellos que han rechazado a Jesús por sus preceptos y sus formas de ver cómo debe de ser la Biblia. No nomás aquellos, sino a hoy también. Los que rechazamos, los que cuestionamos y los que no creen en Jesús por sus preceptos naturales. Y lo vemos en nuestra sociedad en muchos aspectos, como la ciencia, cuestionan las discrepancias de la Biblia, aunque no la hayan leído, o existencias del sufrimiento, porque la gente sufre, por eso no debe de existir Dios. Falta de pruebas o culturalmente anticuado, porque ya no cabe con el sentimiento de las personas que quieren ser otro género, o personas que creen en contra o están pro aborto, y por eso ya sus conceptos ya no caben, su forma de pensar. O el concepto del matrimonio moderno, qué es el amor o el libertinaje, porque yo soy libre de hacer lo que yo quiero y por mis preceptos Jesús ya no cabe en mi vida. Esas cosas ya no soy así, ya no rechazan a Cristo. Para estas personas que creen así y que creyeron así, les doy una advertencia potente, fuerte, y de tener miedo. En realidad, si tenemos esa forma de pensar, Jesús mismo les dijo: el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y desmenuzará a cualquiera sobre quien ella caiga. Sobre el que caiga la piedra será desmenuzado.
En el día del juicio estos serán los que ven a Jesús como tropiezo, serán triturados. En 2 de Tesalonicenses 1 del 8 al 9 dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no han conocido a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos serán castigados con externa perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La palabra les está hablando a aquellos que los rechazan a ellos, que rechazan a los creyentes en el moderno Turquía, en las iglesias, y por extensión rechazando a Jesús, van a ser juzgados. Y el día del juicio es algo de tener miedo. No es algo con el que jugar. No es una piedra de tropiezo hablando, pero es algo que viene fuerte en contra de ellos. Y a pesar de que sufrimos y somos formados, es mucho más fuerte lo que viene a los que rechazan a Jesús. Yo le ruego el día de hoy que si usted no ha tomado ese paso de fe, lo dé, porque las palabras de Jesús, aunque son malentendidas a menudo, vienen más para darnos advertencia del infierno venidero, porque somos juzgados por nuestros pecados. No los alcanzaremos a pagar por nuestras buenas obras, sino que el Señor va a dar el juicio. Y si estamos cortos y no tenemos a Jesús en nuestro corazón, eso es lo que viene, está preparado para nosotros, que serán castigados con externa perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Fuego, llama de fuego para dar retribución. Es algo tenebroso, es oscuro, es de preocuparse. Le ruego que si usted conoce a alguien que no conoce del Señor, que no sabe de Cristo, o lo rechaza, o es una piedra de tropiezo, le recuerde una y otra vez que el amor de Jesús no es como piensan en el día moderno, sino que se sacrificó por amor a nosotros para darnos la oportunidad de ser excluidos de esa retribución, de ese fuego intenso que viene y que va a ser para aquellos que no creen en Jesús. Esa piedra de tropiezo es la que nos espera, la que le espera al que no cree en Él. Pero usted que cree en Jesús, usted es el pueblo de Dios. Nosotros somos un pueblo escogido. Nos da la oportunidad de pertenecer. A pesar de que algunos somos inmigrantes, venimos de lejos, no tenemos nación, ¿verdad? O somos medio americanos. No nos quieren en México porque ya no somos mexicanos. Y lo reconozco, está bien. Y aquí ya soy más mexicano que americano porque como frijoles fritos y me gusta la tortilla con arroz y pollo frito. Me encanta la comida mexicana. Entonces, o soy mexicano aquí, pero no allá. Entonces no tengo nación. Soy hijo sin nación natural, pero soy parte del pueblo de Dios. Mi nación está en el cielo. Y ese es mi reconocimiento, que yo pertenezco a un lugar donde no se va a acabar, donde no hay discriminación, no hay necesidad, porque vamos a estar en la presencia de Dios mismo. Y usted siendo el pueblo de Dios, en versículo 9 nos da unos superlativos. Dice en el versículo 9: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Dice, pero la palabra pero es la palabra donde viene el contraste. Antes ustedes estaban como los que rechazaban a Dios, a Jesús, pero ahora ustedes son esto. Esa es la palabra gancho ahí está la bisagra, ahí cuelga todo. Antes, pero ahora no son como los que no conocen de Dios. Y Pedro otra vez está haciendo un paralelo con el Antiguo Testamento, ayudándoles a recordar que esto no es algo que se acaba de inventar Pedro. Está mencionando lo que está mencionado en Deuteronomio 7 del 6 al 9. Dice, porque tú eres un pueblo santo para el Señor. Les está hablando a los judíos, acuérdense. Los judíos eran exclusivos ante los ojos de Dios, del Creador. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No porque ustedes sean más numerosos que todos los otros pueblos, el Señor los ha
los ha querido y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Dígame si sí o no les está hablando a los cristianos como pueblo. Era el más insignificante. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el Señor nos escogió especialmente. Es porque el Señor los ama y guarda el juramento que hizo a sus padres, que los ha sacado de Egipto con mano poderosa y los ha rescatado de la casa de esclavitud, de mano del faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para con los que lo aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pedro aquí les menciona 5 superlativos que nos asocian con un pueblo escogido. Nos da la oportunidad de pertenecer a algo mucho más grande de lo que nos podemos imaginar. Los 5 que están en el versículo 9, somos un linaje escogido. Pues yo me hice la prueba de mi sangre, de mi ADN, y soy que 58% indígena. No se me nota, ¿verdad? Lo indígena. Soy 58%, y lo demás como un 30 y tantos % español, y lo demás otros 2 y 3%. Y quién sabe de dónde vengo, no sé de dónde venga mi linaje, pero sé que ahora pertenezco y soy linaje escogido del mejor reino que pudo haber existido. Somos real sacerdocio. Y acuérdense, el sacerdocio para nosotros somos intermediarios. En el Antiguo Testamento solamente un sacerdote podía entrar a la casa del Señor una vez al año. Ahora nosotros tenemos la oportunidad y cortina abierta para entrar ante su presencia y poder estar ante el Señor, rogándole, implorándole y pidiendo por los demás, por nosotros mismos. Somos un real sacerdocio, escogidos. Somos una nación santa, una nación que es apartada para su servicio. Santo quiere decir apartado para el servicio de Dios. Somos apartados para su gloria. Somos un pueblo adquirido. No que nomás cuando usted quiera se une, sino que fue pagado por un precio. Dios vino a buscar los que se habían perdido, los que no tenían nación. Ahora estamos bajo su rebaño. Y por último, somos portavoces de las buenas nuevas. ¿Se imaginan qué palabras de aliento era para los que estaban escuchando y eran judíos? Que eran judíos, pero los que no eran judíos, que no tenían nación, no eran judíos y eran gentiles, eran despreciados por sus mismas personas, pero también por los judíos, porque los judíos veían a los gentiles como a perros. Muchas de las veces los veían como a perrillos. Los veían como animales inmundos porque eran gentiles. No tenían el mismo linaje del pueblo escogido de Dios. Que escuchara estas palabras de un judío de judíos, uno de los apóstoles de Jesús, diciéndoles que eran nación escogida, linaje escogido, una nación santa. Eran considerados inmundos. En Mateo 15:26 Jesús le estaba diciendo a la mujer que vino de Tiro y Sidón, que tenía una hija que estaba poseída, y le imploraba y le decía a Jesús: no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Y no es que estaba diciendo algo mal, sino que a este punto Jesús estaba explicando que su ministerio actual era una manera que estaba para enfocarse a lo que venía, a las personas que venía buscando, a los que lo iban a rechazar últimamente. Que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esto solamente menciona algo fuerte, que cómo veían a los gentiles. Los veían como nada, sucios, espiritualmente inferiores. Pero ahora los que estaban escuchando, o sea, no se puede dar un énfasis más grande que decirle a un pueblo que no tenía nación, que querían de Dios pero no podían por su linaje, por su sangre. Ahora eran un pueblo escogido, santos, portavoces de Dios mismo. No se puede hacer un énfasis más grande para darle ánimo a aquellas personas que estaban siendo perseguidas, criticadas y de todo lo demás. Y eso
les estaba ayudando a volverse a enfocar en lo que eran, su identificación que ahora es en Dios. Y para terminar, quiero que se enfoquen en quiénes somos en Dios y qué es lo que hacemos para su obra. ¿Quién es usted en Dios? Y cuando su casa esté bien fundada, ¿por qué se deja derrumbar si su identificación, su identidad está en Jesús? La piedra angular donde su casa debe de estar bien formada. Se debe dejar formar para que usted quepa exactamente en el lugar donde Dios lo quiere usar. No todos somos ministros de varones, no todos somos músicos, no todos somos predicadores, pero todos cabemos en la obra del Señor y cada quien tenemos un llamado específico para su gloria, no para la de uno. Entonces, ¿cómo es que usted se está dejando formar o está pasando por algo en su vida y está rechazando y está reaccionando de la manera equivocada, donde no le da gloria a Dios, no está dando sacrificios espirituales? Quiero que regrese a recordar su identidad en Dios. ¿Quién es usted en Cristo? Estaba leyendo en la semana sobre un pintor que le gustaba pintar paisajes. Y pintando los paisajes se pierden los colores porque vienen de muchos colores. Y para poder pintar y reaccionar de nuevo, regresar su mirada a los colores fundamentales, a los colores que lo van a ayudar a pintar como debe de ser, siempre mantenía 3 piedras en el pizarrón donde estaba pintando la obra que estaba viendo en el paisaje. Tenía una esmeralda, un zafiro y un rubí. Y eso, para cuando se le perdieran los ojos en tanto color, en tanta derribación de un color de rojo, un color verde, un color azul, regresaba y veía la piedra, porque ese es el color que debe de ser el natural. Regresaba a verla para poder ver exactamente cómo debe de ser ese color. Y yo le ruego a usted, si algo le ha estado hostigando su vida, lo ha sacado de ese pensamiento, se le ha olvidado quién es usted en Jesús y ha estado levantando su casa espiritual en cosas que están afuera de la Escritura, regrese, vea el color actual, que es el rojo y es la sangre de Jesús. No se deje llevar por las cosas del mundo, los consejos de las personas que no conocen de Dios, las cosas en las noticias que lo van a desviar y desenfocar de lo que es Cristo. Regrese al color rojo, regrese a la Biblia, que lo va a mantener en la dirección correcta para que usted siga glorificando su nombre. Amén. Vamos a orar.